tenían plazo de subirlas hasta ayer y ayer mismo se activaba el examen hasta mañana. Yo les recomendé que escucharan la clase, que la clase de hoy iba a ser el examen realmente, y por obvias razones, pues uno les queda fresquito y les va mejor. Ya es mi recomendación, pero quienes quisieron iniciarlo, pues si lo hicieron así, también estaban en total libertad de hacerlo. Lo que sí les recomiendo es no esperar mañana a 11 de la noche porque se les puede complicar. Entonces hoy, mi mayor consejo es que hoy, terminada la clase, de una vez ustedes hagan el examen. O sea, es mi mayor recomendación y no lo dejen para después. No sé si antes de empezar, ya voy a abrir diapositivas. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de preguntas? Buenos días. Carlos Eduardo. Bueno, voy a compartirles entonces la pantalla. Me confirman si efectivamente la pueden ver. Anda, no les compartí una que no era. Esta, ¿pueden ver la diapositiva? Ok. Bueno, hoy que vamos a ver, hoy vamos a ver lo que es sindicatos, la clase de sindicatos. Esté muy pendiente a la clasificación de sindicatos. Vamos a ver todo el proceso de huelga y finalmente vamos a ver el sistema de seguridad social integral en Colombia, salud, pensión y ARL. Entonces, para dar inicio, antes de definir el concepto o de dar lugar al concepto de sindicatos, tenemos que decir que el derecho de, o sea, que formar una asociación sindical es un derecho constitucional. Está amparado en la Constitución como la facultad que tienen los trabajadores y aún los patronos de organizar una organización o de constituir una organización sindical o una asociación sindical. Es un derecho que no puede ser violado por ningún ente empresarial, ni siquiera por el Estado mismo. Para formar una organización sindical se requieren por lo menos, si es de trabajadores, 25 trabajadores, y si es de patronos o empleados, de 5 empleados. Ya cualquier acto que vaya en contra de la de que un grupo de trabajadores formen una organización sindical puede llegar hasta ser penalizado porque el amparo es de carácter constitucional y el sindicato al momento de constituirse adquiere personería jurídica. Ya se levanta un acta de constitución por los 25 trabajadores que son los fundadores de la organización sindical y esa acta se registra ante el Ministerio de Trabajo si cumple con los requisitos formales para ello y se notifica al patrono, pues obviamente la fundación de la organización sindical y en el ministerio se dará un acta y un depósito de que efectivamente se dio el registro sindical. ¿Qué es un sindicato? El sindicato es una organización de trabajadores de un mismo oficio, empresa, actividad o de un mismo gremio o actividad económica similar que busca la defensa de los derechos laborales y superar el derecho mínimo laboral. Si la organización, o sea, la organización sindical siempre va a buscar beneficios que estén por encima de la reglamentación legal. Esa es la finalidad de la organización sindical, de constituirla como tal, superar el derecho mínimo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si las vacaciones legales están por 15 días, es lo que dice la ley Áviles,
A través de una convención colectiva, la organización sindical puede lograr que esas vacaciones sean 30 días calendarios. Si legalmente se establece una prima de un salario pagadero en 15 días en diciembre y 15 días en junio, a través de una convención colectiva, se puede lograr que sea pagadera por prima un mes en junio, un mes en diciembre, y ahí se supera el derecho mínimo. O sea, esa es la finalidad de una organización sindical, siempre superar las expectativas legales y mejorar las condiciones de vida del trabajador y muchas veces hasta de su familia. ¿Ya? ¿Cómo pueden ser los sindicatos? El tradicional es el sindicato base o de empresa. Ojo, aquí lo importante es que esta clase de sindicatos es una misma empresa, diferentes cargos. Los trabajadores deciden organizar por lo menos 25 una organización sindical. Aquí lo importante es que sea una misma empresa. Por ejemplo, la empresa o grupo Nutresa, 25 trabajadores se reúnen para constituir sindicato y mejorar las condiciones laborales. Puede ser un técnico, un vigilante, la señora del aseo, un ingeniero ya operativo, obreros, ya 25 de la misma empresa Nutresa fundan una organización sindical. El sindicato de industria, aquí son trabajadores de diferentes empresas, pero del mismo sector económico, que establecen usarlo, por ejemplo, o conformarlo, perdón. Por ejemplo, el sindicato bancario, ¿ya? Entonces hay un cajero de Banco Bogotá, el vigilante de Avevillas, las secretarias del BBVA y conforman sindicatos de industria que son de diferentes empresas, pero del mismo sector económico y de diferentes cargos. El anterior era de la misma empresa, diferentes cargos. Estas son diferentes empresas, diferentes cargos, mismo sector económico, sindicato de industria. Tenemos otra clase de sindicato que es el sindicato de gremio. Aquí lo importante es que pueden ser de diferentes empresas, de diferentes sectores económicos, pero lo importante es que son del mismo oficio, como sería, por ejemplo, el sindicato de los médicos, sindicatos de los abogados, litigantes, sindicato de los ingenieros. O sea, aquí el de gremio no es el sector económico, no es la misma empresa, sino el mismo oficio. ¿Ya? Es la clave aquí para que sea uno gremial. Esas son las tres clases de sindicatos básicamente que existen en Colombia, pero en las veredas donde no se da, por ejemplo, 25 médicos, no hay 25 abogados, no hay 25 trabajadores de una misma empresa, no hay 25 bancos, ya, entonces, pero hay 25 trabajadores que no reúnen los requisitos anteriores, se permite por descarte de los anteriores o de la clasificación anterior conformar sindicatos de oficios varios. Este sindicato no es muy común, la verdad. ¿Y qué dice la norma? Cuando se permita o cuando se pueda constituir un sindicato de los anteriores, sea de gremio, de industria o de empresa, entonces el de oficios varios dejará de existir, porque solamente es si no se pueden dar las organizaciones sindicales anteriores. ¿Alguna pregunta de lo que es el sindicato y de las clases de sindicato? ¿Hasta ahora todo va claro? Ok. El silencio me hace indicar que así es. Fuerte y claro, fuerte y claro. Ok. Entonces, ahora entramos a un segundo tema muy importante que es la huelga.
Pero para que se dé la huelga, debe de existir un conflicto colectivo previo. ¿Qué es un conflicto? El conflicto se puede dar por dos vías. El conflicto es las peticiones o consisten en las peticiones que los trabajadores hacen a su empleador para mejorar sus condiciones laborales o económicas. Entonces el conflicto puede ser de dos clases, económico o de derecho. Económico cuando él busca que le den una prima más, que las vacaciones sean por mayor tiempo, que se reduzca la jornada laboral, que se reconozcan de pronto las horas extras en mayor proporción a lo legal, con un porcentaje mayor. Esos son económicos porque tocan las finanzas de la empresa. Y los otros que son los conflictos normativos, que es cuando busca que la interpretación sea de una norma laboral sea a favor del trabajador. Por ejemplo, la norma indica que, que tendrá vigencia la convención colectiva de 2 años, o sea, y que la anterior no pueda tener vigencia. Entonces, digamos que a través de una negociación, de un conflicto, se busca que todas las convenciones de la empresa tengan vigencia en cuanto a los derechos que sean sostenibles, ¿ya? Es de interpretación normativa en este caso. Entonces, esos son los conflictos que se pueden dar entre un grupo de trabajadores sindicalizados y la empresa. Cuando se dan esos conflictos, los conflictos pueden darse por dos vías. Una, por la denuncia de la convención anterior. El patrono dice, yo quiero que la convención anterior quede sin vigencia de manera automática. Se denomina denuncia. ¿Qué denuncia la convención anterior? ¿Por qué denuncia? Porque no tiene con qué sostenerla. ¿Para qué denuncia? Para que quede sin vigencia. Eso es un conflicto. El otro conflicto o la otra manera de presentarse es a través del pliego de peticiones. El pliego de peticiones es un documento donde los organización sindical le dice al patrono, quiero esto, quiero que se mejore esto y esto y esto y esto. Ya lo presenta al patrono o a sus representantes. Son las maneras como el conflicto se hace visible, o por una denuncia de la convención que la hace el patrono, o por un pliego de peticiones que lo presentan los trabajadores sindicales al patrono. Cuando se presenta el conflicto, ya sea por una denuncia de la convención, que es el qué, el por qué y el para qué, dejar sin vigencia una convención que ya venía por parte del patrono, o un pliego de peticiones, se entra a una negociación, ¿ya? Esa negociación se denomina etapa de arreglo directo. Cuando se denuncia la convención o cuando se presenta el pliego de peticiones, el patrono con la organización sindical o la comisión de reclamos designada para ello, se deben de sentar dentro de las 24 horas siguientes a que se recibe el pliego o se denuncia la convención. Aquí está. Ellos tienen 24 horas para sentarse con la comisión de reclamos. Si el empleador no está dentro de la empresa, él tendrá 24 horas más para que ha llegado el pliego, delegue si él no se puede en forma personal sentar a negociar, ¿ya? Dentro de los 5 días siguientes, entonces se inicia una negociación entre las partes. ¿Y qué es esa negociación? La negociación es como llegar a arreglos o acuerdos de los cuales se van a levantar actas. A los empleados públicos no se les permite huelga, pero sí se les permite negociación y ellos llegan a acuerdos. ¿Ya? Si no se llega a un acuerdo dentro de el periodo de etapa de arreglo directo, que es hasta por 2 meses, entonces
la mesa negociadora puede votar la huelga, ¿ya? Profe, porque a los empleados públicos, discúlpeme, se les permite la huelga. Porque a los empleados públicos prestan una función pública. Una Ya función esencial. prestan un servicio público esencial. La salud, la educación, la prestación de los servicios de agua, luz, teléfono, gas y ahorita hasta las telecomunicaciones. Son servicios públicos esenciales, el transporte, que si se suspende, el país entraría en caos, ¿ya? Por eso a los servidores públicos no se les permite huelga y si ellos cesan sus labores se denomina paro, ¿ya? Paro y huelga no son lo mismo. La huelga es legal y tiene una etapa previa. Conflicto por denuncia de convención o por pliego de peticiones, etapa de arreglo directo y si no se logra una negociación o firma de convención, entonces se va a votación de huelga. El paro no tiene todo esto previo que te estoy diciendo, sino simplemente es un cese inspectivo, o sea, porque sí, de un día para otro, sin todos estos requisitos previos que te estoy dando en la huelga, y se tratan de servicios públicos, mientras que la huelga se tratan de servicios no esenciales prestados por los particulares, las empresas mineras, la empresa de Ecopetrol, la Nutresa, por ejemplo, de producción de alimentos, Fritolay, por ejemplo, Incauca, S.A., todas esas empresas que te estoy mencionando tienen organizaciones sindicales y el cese de sus actividades deben de tener presentación de pliego de peticiones o antecederle antes de la huelga, etapa de arreglo directo o negociación, y si no se logra una negociación, entonces se va a la huelga, que es lo que estoy explicando. ¿Cómo se va a la huelga? Teniendo la denuncia de la convención, el pliego de peticiones y en la etapa de arreglo directo y no se llega dentro del periodo legal a la firma de una convención, entonces se va a votación. La votación debe ser en secreto por parte de los trabajadores que hacen parte de la organización sindical y deben de tener la mitad más uno de la aprobación para que se vaya a huelga. Ya, si efectivamente en la votación gana la huelga, entonces ellos tendrán entre 2 y 10 días hábiles después de la votación para declarar la huelga. La declaratoria de huelga es un acto sociológico donde se le avisa al patrono la hora cero. ¿Qué es la hora cero? El día tal, a la hora tal hay apague de máquinas, de luces, y los trabajadores simbólicamente comienzan a salir en fila de la empresa. Porque es un acto sociológico, porque el día en que se declara la huelga, el día de la hora cero, ellos comienzan a salir para significar o simbolizar que los trabajadores sin la empresa no tiene producción. Más sin embargo, ¿a qué trabajadores o a qué delegados del patrono se les permite el ingreso después que salen pues todos los trabajadores huelguistas? Todos tienen que salir. Se le permite el ingreso a aquellos que deban de darle de comer a animales si se trata de una empresa pues de producción animal o de necesidad de mantenimiento de animales para el desarrollo de la empresa, por ejemplo, como sería una empresa lechera, digamos alpina y sus similares. Y si se trata de una empresa de pollos, una avícola o de cualquier tipo de avícolas, pollos, pájaros, si salen los trabajadores y no entra nadie porque están en huelga, ¿qué va a pasar con esos animales? Se van a morir. Ya, entonces se les permite que el patrono delegue a un determinado grupo de personas para que ingresen a darle alimento a los animales, o si se trata de máquinas cuyo apague implica que se averíen y después la empresa no funcione, se permite el funcionamiento de esas máquinas pero sin producción durante el proceso o periodo de huelga. ¿Cuánto es el periodo de huelga?
90 días, ¿ya? Máximo 90 días. En esos 90 días se da cómo es el proceso de negociación. Pero antes de saber o de ver cómo es el proceso de negociación de la huelga, que es hasta por 90 días, vamos a entrar a la definición de huelga. La huelga, que es un derecho también constitucional y consiste en la suspensión colectiva, es decir, de todos los trabajadores. Temporal, ¿por qué temporal? Porque tiene un máximo de 90 días. Después de 90 días se tiene que levantar la huelga sí o sí, es decir, después de 3 meses. Pacífica, no se pueden presentar actos de violencia, porque si se presentan actos de violencia, se suspende, se declara ilegal y se puede dar lugar a despido de los trabajadores que ejercen actividades de violencia. Y eso es una también de las diferencias con el paro. En el paro últimamente hemos visto actos de vandalismo. En la huelga no se puede presentar porque inmediatamente se declara ilegal, se levanta y todo el mundo a trabajar y se pierde los fines por el cual se conlleva a esa huelga. Entonces, es la suspensión pacífica, temporal y colectiva que realizan los trabajadores de una empresa que buscan un fin económico y profesional. ¿Cuáles son esos fines económicos? Mejorar la vida de los trabajadores, ¿ya? Tienen que tener ese fin con unos trámites preestablecidos. ¿Cuáles son esos trámites? Denuncia de la convención, pliego de peticiones, etapa de arreglo directo, votación de la huelga, ¿ya? Para que se suspenda pues ese trabajo. Durante el periodo de huelga es importante que ustedes sepan que los trabajadores no van a recibir salario. ¿Por qué? Porque no hay producción de la empresa y el patrono tampoco puede mandar a ningún trabajador a laborar. Como les dije, lo único que se le permite por ley es el ingreso de personas delegadas por el patrono para que le den alimento a los animales o que funcionen máquinas que no se puedan apagar, pero no se le permite producción. Durante el periodo de huelga se da una negociación. Esa negociación tiene una calificación de puntos. Puntos rojos, puntos verdes y puntos naranjas. Se comienza por los puntos verdes, que son aquellos aspectos que la empresa no ha puesto problema en la etapa de arreglo directo, negociación de arreglo directo, y se aprueban y dice la empresa, sí, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, se levantan unas actas que se registran ante el ministerio. El segundo punto de la negociación son los puntos naranjas, que son aquellos donde la empresa dice, no te los doy como tú quieres, pero te los condiciono o te los doy de la siguiente manera, ¿ya? Entonces son aquellos como que ceden ambas partes, tanto los trabajadores o la organización sindical como la empresa, y se dan pues diferentes negociaciones y arreglos. Y la tercera clasificación de la negociación son los puntos rojos, que son los puntos más difíciles, esos se dejan para el final, son los que representan mucho demanda económica por parte de las empresas, ¿ya? Y sobre esos puntos puede que no se dé arreglo. Si no se da arreglo, igual, y pasan 3 meses, se suspende y se va al arbitramiento. El arbitramiento está compuesto por 3 árbitros, uno que son jueces, uno que representa a la empresa, otro que representa a los trabajadores y el tercer árbitro o árbitro neutral, que es en que en realidad va a decidir. Se levanta un acta y se denomina laudo arbitral y es un fallo que tiene que cumplir la empresa en beneficio de los trabajadores. Eso es una forma en que puede terminar la huelga, porque se van a arbitramiento, porque han pasado 3 meses y no se solucionó unos puntos, entonces los puntos no solucionados se van a arbitramiento,
o porque deciden irse, votan para que se vaya por el arbitramiento. Ya, eso fue una. Dos, porque es ilegal, porque hubieron actos de violencia, porque no tienen fines económicos o profesionales y se dieron disturbios, tiene que ser pacífica sí o sí, y se declara ilegal. Entonces, si se declara ilegal, se termina y todo el mundo va a laborar y comienzan las actividades y pueden haber hasta despidos. Otra forma de terminación, cuando los trabajadores, digamos, en un mes pasado, un mes, dicen, no, definitivamente votamos por el fin de la huelga, ¿ya? Y se va para el tribunal de arbitramiento. Y tres, porque se llega a un fin del conflicto, se levantan los acuerdos y se firma una convención, que es el deber ser de la huelga. ¿Alguna pregunta de cómo es el proceso de huelga? Bueno. Profe, una pregunta. Uh-huh. Como usted decía que hay algunas personas que sí pueden entrar a, digamos, a la empresa, como los que alimentan los animales. ¿Esas personas reciben sueldo por lo que hacen o no? Son personas, de hecho, no son trabajadores, sino son personas delegadas por el patrono, porque todos los trabajadores deben de salir, sí, ellos, la empresa le paga, pero no son los propios trabajadores, sino personas delegadas por él, por ellos, por el patrono. Ya, porque recuerden que los trabajadores deben salir. Ahora, si se necesita un trabajador en específico, sí, esa persona recibe su salario. Pero se busca que no sea un trabajador en específico, sino gente particular, externa a la empresa, que pueda realizar esas labores. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Listo. Ahora, ¿qué diferencias, miércoles, esto se me está saltando las diapositivas? ¿Qué diferencias hay entre huelga y paro? El paro es ilegal, la huelga es legal. El paro no tiene etapa de arreglo directo ni de negociaciones previas, la huelga sí. Durante la huelga no se les paga los salarios a los trabajadores. En el paro quien decide si va a reconocer o no salarios desde los días de paro es el gobierno nacional. Por lo general no se los descuenta porque miren que los maestros compensan ese tiempo. Pero hay un momento en que el presidente busca detenerlo y dice, bueno, detener el paro y dice, si no inician labores, si ustedes no inician labores, entonces se les descontarán los días. Durante el periodo de huelga, los trabajadores no pueden ser despedidos si es legal y se lleva pacíficamente, pero durante el paro pueden dar lugar, como es ilegal y si hay actos de violencia, se pueden iniciar los despidos masivos por parte del gobierno ante la declaración de paro. ¿Ya? ¿Y qué otra diferencia hay? Es una de las más importantes. Se entra en paro cuando se trata de la prestación de un servicio público esencial, mientras que la huelga no es permitida ante los servicios públicos esenciales por ser servicios públicos esenciales. ¿Les queda claro la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, si no hay preguntas, yo supongo que sí. La huelga, como les dije, termina o la negociación colectiva termina con la firma de la convención. ¿Qué es la convención? Es un documento donde se soluciona un conflicto colectivo de trabajo y donde se regulan derechos que mejoran la calidad de vida de los trabajadores. La convención o ese documento convencional y de acuerdos debe de registrarse en el Ministerio del Trabajo. El ministerio, como registro de esa convención, dará un certificado de depósito. Si la convención no tiene certificado de depósito, no tiene validez, y cuando se vayan a hacer reclamaciones judiciales o administrativas del cumplimiento de la convención,
Es como requisito que se debe de presentar ese certificado de depósito, pues es como si fuese el registro de nacimiento, es lo que indica que la convención se celebró. La convención tendrá la vigencia que indique la ley, perdón, ella misma. Ya se celebra y se dice, bueno, la convención tendrá una vigencia de tanto tiempo. Vencido ese tiempo, 2 meses antes, se puede denunciar su aplicación por parte del sindicato. La denuncia implica pérdida de vigencia, o por parte del empleador, dice, no, ya está para vencerse, ya está aquí, yo cumplo por lo que la denuncio. ¿Qué denunció la convención? ¿Para qué la denuncio? ¿Qué denunció las normas de la convención? ¿Para qué la denuncio? Para que pierda su vigencia. ¿Por qué la denuncio? Porque no tengo capacidad económica para seguir sustentándola. Si la convención no tiene un periodo de vigencia, se presumirá ilegal, que es de 6 meses. Si no se denuncia, esta seguirá siendo vigente de 6 meses en 6 meses hasta que sea denunciada. Ay, no sé qué pasa, que se me sube la diapositiva. ¿Les quedó claro que es una convención colectiva? La convención colectiva solamente es suscrita por las organizaciones sindicales de manera colectiva con los trabajadores, ¿ya? Y la empresa. Se firma por los representantes de la organización sindical, pero su aplicación es para todos los trabajadores. Otra forma de mejorar las condiciones o calidad de vida de los trabajadores no solamente es con la organización sindical y las convenciones colectivas o los laudos arbitrales, sino también con los pactos colectivos de trabajo. Pero los pactos colectivos de trabajo son mejoras que les hace el patrono a sus trabajadores no sindicalizados, ¿ya? Al momento de firmar un contrato con cada uno le dice, bueno, los beneficios son tales y tales y tales, pero son para no sindicalizados. Muchas multinacionales que entran a Colombia están utilizando los pactos colectivos con el fin de evitar la formación de organizaciones sindicales. Ya. ¿Qué diferencia hay entre una convención y un pacto? La convención es entre una organización sindical, el pacto es de manera individual con cada uno de los trabajadores. La convención aplica a todos los trabajadores, el pacto nada más al trabajador que lo firma. La convención se firma con sindicatos, mientras que el pacto de manera individual con cada uno de los trabajadores al suscribir su contrato de trabajo. Pero un trabajador puede decidir, digamos, cuando firma un pacto colectivo, que renuncia a esos beneficios del pacto y entra a los beneficios de la convención colectiva porque les conviene más. Bueno, ay, otra vez se corrió, Dios. ¿Les quedó claro todos los temas antes de entrar al último tema? Bueno, pienso que sí. El sistema de seguridad social integral en Colombia está dividido en 3 sistemas a su vez: el sistema de salud, el sistema de pensión y el sistema de riesgos profesionales. El sistema de salud busca proteger a los trabajadores por las enfermedades, otorgándosele el pago de las incapacidades para aquellos que estén laborando y el suministro de medicamentos y atención médica para todos los que hagan parte. El sistema de seguridad social en salud tiene 3 formas mediante los cuales se puede acceder. El contributivo, que son para los trabajadores que aportan de sus mismos ingresos en un porcentaje y en otro porcentaje el patrón, ¿ya? Y que por cada servicio los beneficiarios deben de pagar un porcentaje que no supere el 10%, que se denominan copagos.
Esos son para el régimen contributivo. El régimen subsidiado son aquellos que no tienen la capacidad económica para contribuir porque se encuentran desempleados y ya no pueden cubrir pues el monto total de la cotización, ni ellos ni sus familias. Entonces son beneficiados también con parte del aporte que otorgan los del régimen contributivo. Y los terceros son las personas vinculadas, que son aquellos que no pertenecen ni al régimen subsidiado ni al régimen contributivo, digamos en el caso de los indigentes o personal de calle, que aun cuando no pertenecen al subsidiado ni al contributivo, deben de prestársele los primeros auxilios y reanimación cuando necesiten, pues obviamente por humanidad, los servicios del sistema. El segundo sistema del sistema integral de seguridad social es el pensional. Ampara las contingencias de vejez con la pensión de vejez, de invalidez con la pensión de invalidez y de muerte con la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Para adquirir pensión de vejez en Colombia dentro del sistema, dentro de Colpensiones, se necesitan los siguientes requisitos: 57 años si es mujer, 62 años si es hombre y 1.300 semanas de cotización en cualquier tiempo. Si perteneces a los fondos privados, no importa la edad, lo importante es el capital. Si no se tiene el capital, se recibirá al cumplir la edad, 57 años si es mujer, 62 años si es hombre, una devolución de saldos conforme a lo que se tenga registrado allí. Eso es en cuanto al sistema de pensión. Por vejez, por invalidez es cuando el trabajador, después de un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, resulta con más del 50% de su capacidad laboral y tiene que tener 50 semanas de cotización dentro de los últimos 3 años para recibir pensión por invalidez. Que esa pérdida de capacidad laboral debe ser determinada por la EPS, la ARL o la Junta Regional de Invalidez o la Junta Nacional de Invalidez en el porcentaje de más del 50%. Si es por la pensión de invalidez se pierde por causa de un accidente o enfermedad laboral, responderá la ARL. Si por el contrario no es por enfermedad laboral, sino por enfermedad común o accidente común, responderá la EPS. Ay, Dios, otra vez he subido. Finalmente, la pensión de vejez, por muerte, se da en 2 eventos. Cuando se muere el trabajador que tenga por lo menos 50 semanas, se denomina pensión de sobreviviente para sus beneficiados. Y si se muere el pensionado, lo que se da es una pensión de vejez para quien fuese el pensionado. ¿Y quiénes son los beneficiarios? El primer beneficiario son los hijos menores de edad, ¿ya? O los hijos mayores de 18 años que se encuentren estudiando y que dependan económicamente del fallecido, o sea, de pensión de sobreviviente o del pensionado, que no puedan trabajar. Hasta los 25 años recibirán este beneficio. Los otros beneficiarios, si no hay hijos, es la esposa o compañero o compañera permanente. Y si hay las dos, esposa y compañero y compañera permanente, se dividirá judicialmente, o sea, un juez lo determina en proporción al tiempo que hayan vivido o convivido con el fallecido. Los otros beneficiarios son, si no hay esposa, si no hay hijos, los padres del causante siempre y cuando hayan dependido económicamente. Y si no hay padres, los hermanos del fallecido
si no puede, si dependían económicamente y no pueden laborar. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes, buenos días. Profe, la pregunta es la siguiente, ¿varía el sistema pensional si es público o privado? Sí. O sea, ¿varía alguna de esas condiciones que usted está colocando? En pensión de invalidez o vejez, no, varía. En pensión de invalidez o sobreviviente, varía en pensión de vejez en cuanto a los requisitos. Si es público, necesitas 1.300 semanas, 57 años de edad si es hombre, si es mujer, y 62 años de edad si es hombre. Si es público, es decir, Colpensión. Si es privado, necesitas el capital. Ahorita están para poner una pensión mínima, necesitas, sin importar la edad, necesitas alrededor de 500 millones de pesos. Si tienes ese capital en fondo, puedes pensionarte con una pensión mínima. ¿Ya? Sí, porque es que en el sistema, por ejemplo, yo estoy cotizando con Porvenir, que es un régimen privado, que es un fondo de pensión privado, y pues me estaban diciendo que me cambiara, que a mí no me daban pensión, bueno, si alcanzo, sino un bono pensional. Entonces, no, eso es, bono pensional no te van a dar. Ese término es mentira. Lo que te van a dar, porque en Porvenir y demás fondos privados, lo que importa es el capital, o sea, que tú tengas el acumulado de 500 millones o cuando te vayas a pensionar, si son 520 millones para tener pensión mínima, ya, porque tú vas a seguir cotizando. Ya, entonces allá lo que importa es el capital. Si no, te devuelven, te hacen una devolución de saldo, que es lo que tú tienes acumulado según los aportes que hayas hecho con intereses durante todo el tiempo en que has estado allí. No se llama bono pensional, se denomina devolución de saldos. El bono pensional es otra cosa. El bono pensional es cuando tú trabajaste en una entidad pública, ¿verdad? Y ya no trabajas más allí y cotizaste en esa entidad pública, porque antes las entidades públicas tenían su propio fondo de pensiones, sino que eso se acabó. Entonces, eso que tú cotizaste en esa entidad pública como Cajanal o el fondo de pensiones del magisterio, lo trasladan al fondo privado o al propio Colpensiones, esas cotizaciones. Eso es lo que es el bono pensional. Pero eso no es, o sea, lo que te devuelven se denomina devolución de saldos. ¿Te quedó claro? Sí, señora, muchas gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y finalmente, el sistema de riesgos laborales es el conjunto de entidades públicas o privadas que buscan proteger la contingencia de enfermedad laboral o accidente de trabajo con el pago de las incapacidades o el reconocimiento de pensión si hay pérdida de capacidad laboral por enfermedad o por accidente de trabajo, una pérdida superior al 50% del PCL. Y de esta manera, pues se da por terminado la explicación total del microdiseño. Si ustedes lo revisan, se darán cuenta que efectivamente durante todos estos encuentros que tuvimos, pudimos dar la explicación a cabalidad del microdiseño, y esto que vimos hoy efectivamente, que es la última grupo de diapositivas, es ¿cómo es? Lo que entra en el examen, lo que vimos hoy. El examen es selección múltiple, 10 preguntas. Cada pregunta vale 10 puntos para un total de 100 puntos. Entonces, el examen está habilitado desde el día de ayer hasta mañana. Tiene una duración de 60 minutos y automáticamente ustedes lo terminan. La plataforma les arrojará qué puntuación obtuvieron. Yo les recomendé que después de escuchar y terminada la clase, pues era más fácil realizar el examen.
Entonces, pues de esta manera, pues también les agradezco el haberse conectado, a todos los que hicieron los esfuerzos en las diferentes encuentros, gracias a quienes realizaron las actividades y se tomaron el interés también. Y pues también es el momento para que ustedes evalúen el desempeño docente, la metodología, las explicaciones, las actividades y todo lo que se le planteó para el desarrollo del módulo. Entonces los escucho a ustedes. Los escucho, ¿qué les pareció? El desarrollo del módulo, si aprendieron, no aprendieron. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por el empeño también de parte suya, por todo el apoyo que recibimos.